Buenos días, Dios le bendiga. Quiero compartirle francamente lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué razón me he inquietado tanto? Bueno, porque hay bastante información, mucha información, y no sé desde cuándo, pero se discute mucho y lo que me inquieta más es que con desprecio se ve que las personas tienen como que tienen esa arrogancia donde nosotros hemos llegado a conocer y entendemos la escritura a cabalidad tan perfectamente que no estamos equivocados. Tenemos la verdad, de hecho lo dicen, ¿verdad? Entonces, qué bueno, me da gusto a mí, no créanme lo que no me da coraje, porque si hay algo que yo anhelo, que yo deseo, es que se vea el conocimiento en la persona, pero no solo eso. Quiero que también en la persona se vea la humildad, que se vea el amor, ¿verdad? Y aunque de estos versículos que yo tomé, fueron muchos versículos que la persona quiso, que compartió, pero no compartió, o sea, dio una información de versículos sin haber presentado lo que decía cada uno. Yo me he dado la tarea de que, habiéndole empezado con un versículo de 2 de Corintios, de allí dio, y yo apunto solamente quizás unos 10, eso nada más como en 2 minutos los dio, ¿verdad? Ahora, yo no quiero hacer eso, dar tantos, sino más bien agarré el segundo, que es Marcos 12:29. En ese quiero empezar, pero quiero verlos todos, pero me iré a llevar todo el año para poder ir haciendo saber. Porque a mí como que me parece que cuando la persona quiere recopilar bastante, amontonar mucho, es para poder tapar una mentira. No muchas, posiblemente nomás una, la que le importa, la que le interesa taparla con tanto versículos. Así que vamos a ver nosotros si ese versículo está respaldado y nos está hablando de lo que es un solo Dios. Y escúcheme, cuando yo estoy diciendo un solo Dios, no estoy diciendo que hay más dioses. Bueno, los hay, pero yo creo solo en uno, ¿sí? Pero en uno que es el Padre, y en el otro que es el Hijo y que es el Espíritu, porque se presentan los tres nombres, pero no se presentan en uno solo. Lo hace lo que es solamente el puro libro, bueno, hasta donde yo voy a la mitad del libro ahorita, lo he visto, pero en este caso lo voy viendo detenidamente, ¿sí? Basado en un versículo. Y quiero que, le digo que lo que es de ese versículo está nada más, o sea, no he encontrado, de tantos versículos no he encontrado uno, o sea, todos van en línea. Ahora, quiero que vayamos y veamos ese. Yo quiero hoy tomarme un poquito más de tiempo, si a usted no le gustan ver los videos de más de 20 minutos. Bueno, vea por partes. No le voy a decir que no lo vea. Véalo por partes, ahí se mantiene en su teléfono, en la televisión, ahí se mantiene puesto. Donde usted dejó de verlo, cuando lo vuelve a poner, lo encuentra en la misma parte y ya lo acaba de ver. Y así usted se dará cuenta que yo no estoy mintiendo nada. Y para su mejor información, yo no soy pastor, no soy nada por el estilo. Solo soy una persona que quiere obedecer como manda la escritura, como manda la Biblia. Eso solamente es lo que yo soy, nada más. No me beneficia nada. Nada me beneficia. Bueno, me beneficia a mí, pero el día que yo muera y en su misericordia Dios me recibe, pues esa será mi paga, que Él me reciba. Pero aquí no estoy buscando nada de eso, Así que yo le invito a ver este video, le invito a escuchar esta información que yo he sacado de la escritura. No es la mía, lo que he estado hablando es lo mío,
lo que también me está viniendo a mente ahorita. Pero vamos a ver qué nos dice Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. Yo lo puse aquí como el primero, pero lo tengo acá más adelante. Vamos a buscarlo. Aquí yo lo escribí. Aquí lo tenemos. Y yo escribí estas palabras y lo he hecho ahí, quizás usted ha visto. Y nos dice así, dice, unos decimos que Jesús es el Padre y también es Hijo y Él mismo es el Espíritu, y es decir que Dios tiene tres nombres. Eso lo podríamos ver así, ¿verdad? Mi respeto para estas personas, ¿verdad? Si están leyendo la Biblia detenidamente, viendo, así como yo lo hago, mire, créame lo que yo quisiera ver ese versículo respaldado. Y está respaldado, pero no en el orden mío, en el orden de la Escritura. Así que vamos a ver, Marcos 12, 29, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No olvide eso. Así contestó Jesús. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No olvide esto. ¿Por qué digo debemos poner mucha atención? Veamos aquí, Marcos 12, 36 dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a seguir leyendo más adelante. Yo le voy a tratar de explicar esta parte. Luego voy a regresar a la parte donde yo empecé a apuntar. Mire lo que dijo el escriba para no ver a Jesús como Dios. Fíjese, el escriba no dijo como Jesús dijo. Observe lo que el escriba dice. Marcos 12, 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Él no dijo como dijo Cristo, él dijo así, pero aquí no nos hace saber donde diga, y Cristo, yo son mis palabras agregando allí diciendo, pero Jesús no dijo así, él dijo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, así fue que él dijo. Ahora, ya vimos lo que el escriba, cómo alabó a Jesús, ¿verdad? Reconociéndole, pero Jesús le va a caer enseguida. Y esto yo lo pude percibir. ¿Verdad? Si estoy equivocado, pues júzgueme. Pero esto yo lo pude percibir. Porque Jesús siguió con más información. No solo dijo eso y porque ya el escriba dijo, reconociendo mi conocimiento, mi sabiduría, ya yo me quedo tranquilo y hasta allí nada más. Ya, ¿verdad? No, él sigue más adelante. Con este propósito, este versículo está puesto allí. Y no solo con ese, vamos a ver por qué razón también lo hicieron ellos. Desde un principio del capítulo. Por lo cual Jesús le dijo esto, así. Por lo cual Jesús le dijo, no estás lejos, ¿qué quiere decir? Te falta. Jesús le contestó, después que él dijo. No le dijo, estás bien, estás perfectamente. No le dijo, o sea, como diciéndole te falta, le dijo eso, no estás lejos. O sea, quiere decir que está cerca, ¿verdad? A punto de llegar, a punto de entenderlo como es. Marcos 12, 35, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. Aquí Jesús hace una pregunta. Esta es una pregunta de Jesús. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? En el 36, del mismo Marcos 12, dice, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ve aquí, él preguntó, y acá está diciéndoles,
Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo. David no dijo de él como humano, como dijo por el Espíritu Santo. Dijo, el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo así? Tenemos que nosotros detenernos un poquito y preguntarnos y ver detalladamente. Y siéntate a mi diestra. Yo no sé si diestras es piernas, y es siéntate en mis piernas, o siéntate en mi silla, o siéntate en mi trono, o siéntate en mi banca, o no sé si eso quiere decir eso, pero yo creo que no. Diestra es izquierda, y diestra es derecha. Siéntate a mi derecha. Y ahora yo doy un poquito de información de lo que es esto. Usted véalo y trate de entenderme a mí, pero más que a mí, trate de entender lo que está escrito. Que estoy leyendo lo que está escrito y dando mi opinión, ¿verdad? Posiblemente errada. Soy humano, pero entiendo que la palabra no me está diciendo lo que otros dicen o lo que otros creen. Aquí yo escribí unos versículos que yo fui encontrando, ¿verdad? Los que estaban más apegados en la explicación. Marcos 10:33 dice, y el Hijo del Hombre. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre. Marcos 10:47, Jesús, Hijo de David. Marcos 10:48, clamaba mucho más, Hijo de David. Por Marcos 11:25, vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Vuestro Padre que está en los cielos. Cristo diciendo, va, es Él diciendo. Usted puede ir a ver los versículos y sabrá quién son los que están hablando ahí, porque están diciendo lo que están diciendo. En el 26 de Marcos 11, ¿sí? Marcos 11:26, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará. Me parece que eso es lo que quiere decir. Yo puse nada más lo que está diciendo ahí. Ahora voy a ver un poquito de lo que es Marcos 12:6. Marcos 12:6. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. En este versículo, que es Marcos 12:6, desde el principio, la historia es que Dios envió a unos siervos, luego a otros, y así Jesús está presentando como una parábola, ¿verdad? Él está presentando eso allí, y por último, pues manda a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y también allí les aclara que también al hijo lo mata. Marcos 12:10 dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjese, Marcos 12:6, Marcos 12:10, esto es lo que yo encontré más apegado al versículo, y les estuve diciendo lo que en Marcos 12, de qué se trata, cómo es que se trata, de qué es lo que está hablando. Mientras que ellos piden saber que solo hay un Dios, Él les está mostrando que hay uno, pero con dos propósitos. Hay un Dios,
porque él no lo está negando. Ellos le dicen para tentarlo. Es lo que dice en otros versículos. Si usted estudia esa parte, usted la ve detenidamente, usted se va a dar cuenta que ellos le van con preguntas a él para tentarle, para a ver si dice algo mal y poderle juzgar. Pero él les dice lo que el versículo está diciendo, que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Y voy a volver a retomar esto otra vez para volverlo a recalcar, ¿verdad? Porque de todos los versículos, todo es importante. Por ejemplo, la historia donde él les hace saber que cuál es la idea, y de allí, porque es Marcos 12, 6, ahí empieza él a hablar como que ellos lo iban viendo, de que se hablaba del Hijo de Dios. Y él decía: mi Padre que está en los cielos. Y la gente, y algunos que le conocían como los espíritus inmundos, pues le dijeron: Hijo de Dios, ¿por qué nos vienes a perturbar o a castigar antes de tiempo? No recuerdo exactamente, pero ahí está escrito, yo no le mentí, eso está escrito ahí, por eso leí los versículos, y están ahí en el video. Usted puede regresarlos, ver los versículos, tomarlos y estudiarlos. Y algo bien importante: yo llegué a leer la Biblia sin pedirle a Dios conocimiento, y créamelo que no lo tuve. Leí la Biblia y no tuve el conocimiento, no entendí nada de lo que se hablaba, pero era mi anhelo y mi deseo. Pero a Dios nunca le pedí sabiduría. No se equivoque, pídale sabiduría a Dios. Pídasela de todo corazón. Yo sé que le va a dar el conocimiento, le va a dar el entendimiento, pero para que se someta a usted, no quiera usted someter a otros. Y cuando a usted vea que le cuesta someterse, entonces usted va a entender a los demás. Y entonces usted podrá escuchar. Por eso yo no trato de someter a nadie. Así como yo veo que dan información, ahora yo la estoy dando de una forma. Estoy diciendo quiénes son los que están equivocados. Bueno, los que están equivocados son los que malinterpretan el versículo. Entonces, como ya dije, presentar a Dios de estas tres formas es para poner atención. Marcos 12:26, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mire cómo Cristo hace mención de esta forma. Hablando del Antiguo Testamento, Él está hablándolo así, como está en el Antiguo Testamento. Entonces yo no puedo... yo tengo que pensar en esas simples palabras. O sea, pareciera que nada tienen que ver ahí, pero si usted ve que él dice, si en este caso él hubiera dicho de este modo, debería de haber dicho así: Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Es un Dios nada más. Sigo terco en que son tres dioses. No, yo no estoy diciendo que son tres dioses de ninguna manera. Mire, hay diferencia. La diferencia, pienso que más seria entre los cristianos. Pienso que la diferencia más seria entre los cristianos, o de más cuidado, o más preocupante, es de dos tipos de cristianos. Los que creen que Dios es uno en Jesús, y los que creemos que Dios es uno y habiendo el Padre, habiendo el Hijo y habiendo el Espíritu. Dios es uno, habiendo el Padre, habiendo el Hijo y habiendo el Espíritu. Cristo dice: el Padre enviará en mi nombre. Porque allí, por ejemplo, yo entiendo que cuando Él dice Jehová enviará al Espíritu en mi nombre, es porque cuando el Espíritu venga, por ejemplo, el Espíritu viene a morar en mí, está en mí, me guía en mí, todo. Y yo leo la Escritura, conozco la Escritura. Él me va a llevar mi mente a versículos de los cuales se conviene hablar y se debe hablar. Porque yo estoy
leyendo la Biblia para aplicarla a mí. Y otros que también la leen para aplicársela a otros. Los va a dejar que la presenten como ellos quieran. No los va a guiar como la Biblia se debiera mostrar. Los va a dejar que hablan desbarate. Y entonces va a haber alguien que va a verlos y va a decir, por ejemplo, yo lo voy a presentar. Le voy a hablar de un versículo aquí. Voy a escoger uno más o menos que sea un poco entendido y mirando los que están. Ay. ¿Dónde? Marcos 12:32. Entonces, Marcos 12. Y a mí se me dice que tenía mucha información y no es mucho. Pero digamos, vamos a ver. Cuando leemos Marcos 29, Marcos 12. Mire, Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de justicia eterna. Este versículo Jesús está diciendo, pueden blasfemar todo lo que quieran los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, o sea, si el Espíritu es Jesús, o si Jesús es el Espíritu, las dos cosas. Jesús tenía que haber puesto al Espíritu y quitarse él, dice, porque fíjese cómo dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. De 5, porque todo el que yo escribí, aquí está, déjenme aquí, dice Marcos 12, bueno, estaba explicando el 3, Marcos 3:29, Jesús, no sé si expliqué bien o no me expliqué bien, pero Jesús está hablando del Espíritu Santo. ¿No hubiera sido más fácil que él hubiera dicho, y cualquiera que hable de mí, que soy el Espíritu? Esto es para no estar, para no estarnos confundiendo. En una parte él habla que él va a confundir, en una parte de la Escritura allí dice que él va a confundir, o que dice las cosas de tal forma para que no las entiendan. Él dice allí eso, pero aún allí no es un secreto para nadie porque está escrito allí. El que lo lee y no lo entienda, bueno, es porque no está atento a lo que dice allí. Ahora lo mismo aquí en este Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Mire, este versículo pudiera aquí verse contradicho él de esta forma. No olvide cómo fue que dijo. Dijera así, porque todo aquel que hace la voluntad de mí, que soy el Padre, que estoy en los cielos, ese es mi hijo, mi hija. Así hubiera sido. Porque todo aquel que hace la voluntad de mí, que soy el Padre, en los cielos, ese es mi hijo. Ese es mi hijo y mi hija. Pero mire cómo dice, no dice así, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi
hermano, y mi hermana, y madre. ¿Cuándo Jesús está diciendo aquí que Él sea el Padre? Que lo más correcto, lo más sencillo, lo más claro era que Él hubiera hablado en esa forma. Eso era lo mejor. ¿Usted cree que Él nunca quiso decir que Él era el Padre por miedo a que lo mataran? Es cierto, en una parte de la Escritura ahí dice que Él no podía decir abiertamente porque aún no se había llegado todavía su hora. Cuando se llegara Él iba a hablar abiertamente, y así fue. Cuando ya se llegó el tiempo de que ya iba a ser, ya no se ocultó nada. Pero aún allí, Él dijo que Él era el Padre. Si se le estaba matando por llamarse Hijo de Dios y hacerse igual a Dios. Por eso era que se le estaba llevando a la muerte. ¿Y usted cree que no hubiera sido, igualmente lo iban a matar nada más por eso? Pues hubiera dicho, pues fíjense, para que más coraje les dé y lo hagan con mejor acción, pues no solo soy el Hijo, yo mismo soy el Padre. Había hablado, por favor, mis hermanos, si hay gente intencional o hay gente que lo está haciendo con una mala intención de confundir. Mire, yo ya he dicho, y algunos que me conocen saben que soy la persona más ignorante, sin estudio, sin duda alguna. Pero para que alguien venga y me explique a mí un versículo de estos a su modo de él, y no como está aquí, ya vemos este versículo, como Jesús está diciendo. Nada más este puro versículo nos estuviera, que este versículo también es el versículo con el que estamos nosotros hablando. Voy a ver si encuentro aquí el versículo rápidamente, el versículo donde parece que yo me lo salté, si lo había visto. Dice Marcos 12:29, dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, creo que sí lo vi, porque digo que debemos poner mucha atención. Marcos 12:32, porque el mismo David, sí, expliqué esa parte. Ahí Jesús les está aclarando, cuando Él les lleva a preguntarles, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de Dios, de David? ¿Cómo dicen que es el Hijo de David? Porque eso estaban hablando, ¿verdad? Que Él era el Hijo de David, o sea, y es que así era, que iba a ser, pero ya estaba, ya era Él. Y Él les aclara cómo Él le va a llamar, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo, es el Señor a mi Señor. A mi diestra, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí podemos nosotros, para querer confundir, aquí lo que podíamos hacer nosotros, ¿qué es lo que están haciendo? Ponga atención cuando ellos están hablando. Y esto es lo que están mostrando ellos. Así que, habiendo repasado una que otra vez esto, yo le digo, sea atento, en este caso conmigo si yo le estoy mintiendo, o con algo otros que también esta misma enseñanza la presentan. Espero haberle sido un poco claro, así que lo dejo, que el Señor lo bendiga y que le ilumine su mente y su corazón y pueda entender las cosas de Dios para su bien suyo, no para el de Dios. Él ya es Dios y nunca dejará de ser Dios. Como ellos son, ellos siempre serán, o como Él es, Él siempre será. Así que no tengo duda de que son tres, no en uno, son tres con el mismo poder. Son los tres con el mismo poder. No estoy diciendo que cuando Cristo, los tres en diferentes partes, Cristo levanta
a un muerto, resucita a un muerto, y el Padre, ¿qué vamos a decir? Lleva ayudas a personas, ¿va? Envía ayudas a la gente necesitada, y el Espíritu, ¿qué pudiera hacer el Espíritu él? ¿Qué pudiéramos decir? ¿Qué haría él? Algo diferente. No es que se van a reclamar uno al otro. ¿O por qué tú hiciste eso? Si yo estaba enviando ayudas, tenías tú que haber llevado ayudas primero conmigo. Yo pienso que ellos no se van a reclamar eso. Tanto hizo el bien, siempre haciéndolo en diferentes 3 partes cada uno, haciéndolo diferente, siempre y cuando sea el bien, no hay ningún problema. Eso lo estoy pensando yo así. Así que, y le menciono así, ¿por qué? Porque en la Escritura está. En la Escritura está todo lo bueno que se debe hacer en Dios. Así que, Dios lo bendiga una vez más. Y a la próxima.